Ha llegado nuestra amiga Mafalda a la mesa. ¿Cómo que son esos libros que han tirado? ¿Y los han tirado? Los hemos puesto de decorado acá para la gente que está viendo por YouTube o por Facebook. Bueno, no Tenemos te enojé. los 10 libritos de Mafalda, que son una reliquia que guardo en mi biblioteca con mucho amor. Podemos venderlo, pagamos un par de meses de radio. No tiene precio esto. Se venden aún, o sea Mercado que se Libre. pueden conseguir en cualquier lado. Pero yo no lo vendo, hay una parte de mi infancia muy grande acá. Terrible. Así que bueno, vamos a hacer un breve repaso, tratemos de que sea breve, por la vida de Mafalda. Como decíamos al principio, el martes se cumplieron 56 años de su nacimiento y ayer falleció Quino, entonces unimos todo eso y hicimos una breve historia. Mafalda nació un 15 de marzo de 1963, o sea que si nació un 15 de marzo, nació bajo el signo de... Me mataste. Piscis. Piscis. Exactamente. Como Justin. O sea que Mafalda era de Piscis. Mirá vos. Y es un gran dato, que seguramente a la amiga griega le va a gustar. Seguramente. Según Quino, su autor, todo empezó por casualidad, ya que Mafalda iba a hacer una historieta para promocionar una línea de electrodomésticos llamada Mansfield. La agencia de publicidad le encargó ese trabajo a Miguel Brasco, pero como él tenía otros compromisos y no se ocupaba de hacer historietas, se lo derivó a Quino. Tranqui. Bien. La idea de la publicidad era una familia tipo, donde se viera el producto que iban a vender, que en ese caso era una heladera, pero que no hablara específicamente del producto, sino como que se diera a entender que era de una heladera. Bueno, charla va, charla viene, la campaña nunca se hizo y las tiras que había hecho Quino quedaron guardadas en un cajón. Al año siguiente, este hombre, Miguel Brasco, le compró esas historietas a Quino porque le habían parecido muy divertidas y las publicó en un suplemento donde trabajaba él, que se llamaba Gregorio, de la revista Leoplan. Ahí aparecen 3 de estas historietas que habían quedado en el camino en ese entonces. Después de esto, Julián Delgado, que había visto el trabajo publicado en Gregorio y le había encantado, él era secretario de la redacción de la revista Primera Plana y le pidió a Quino si podía hacer una historieta. Fue ahí donde arrancó todo y nace Mafalda para el mundo. En este momento Quino se planteó de qué manera iba a abordar eso y pensó cómo iba a ser ese personaje. Y lo que él cuenta es esto que vamos a ver en un pequeño video que le pasé a los chicos ahí de producción. A ver si lo tienen, vamos a ver qué es lo que cuenta Quino acerca de crear a Mafalda. Y se me ocurrió que ese mecanismo de que, bueno, una nena que va a la escuela y le dicen hay que ser bueno, no pelearse con nadie, qué sé yo, pone la televisión, escucha la radio, mira el diario y ve que los adultos hacen todo lo contrario. Entonces, bueno, preguntar por qué. Bueno, eso es lo que, Excelente, que contaba Quino acerca de cómo creó un poquito Mafalda. Cortito y al pie. Exacto. La actitud de Mafalda ante el mundo. Ante el mundo. Quien la conoce sabe que siempre fue discutidora empedernida de todo. Entonces, bueno, fue así como, esta es la breve historia de que Mafalda debutó oficialmente el 29 de septiembre de 1964 en la revista Primera Plana. Y ahí aparecen los primeros personajes que fueron ella y su papá. La historieta se abordó primero con esos solo 2 personajes. Mafalda, vamos a contar un poquito cómo era. Era, como decíamos antes, una niña con actitud muy comprometida ante el mundo, discutidora, empedernida. Sus pasiones eran los Beatles, el ajedrez, los derechos humanos, la paz y la democracia. Se la pasaba cuidando su globo terráqueo, que era como su juguete, pero era un gran tesoro para ella. Leyendo el diario, escuchando radio, viendo la tele, cuando compraron tele, porque en la historieta también cuenta cuando llegó la tele. Y sus odios más destacados eran hacia la injusticia, las armas, el racismo, la guerra, las incoherencias de los adultos y la sopa. Y la sopa, odiaba la sopa. Hay una historieta donde dice que la sopa es a la niñez lo que el comunismo a la democracia. No.
Así describía Picante, a la Picante, sopa picante, fuerte, fuerte. picante. Tenía una tortuga también, llamada Burocracia, que la había llamado así por la lentitud del animal. Entonces la linkeaba con la burocracia. Y bueno, y ahí también estaba su padre llamado Ángel, un empleado de oficina, tranqui, trabajaba en una compañía de seguros. Siempre quería llegar a la casa para escapar un poquito del mundo, aunque se encontrara con Mafalda, que lo llenaba de preguntas y cosas y lo criticaba duramente por ser siempre muy conformista en sus respuestas. Así que bueno, ahí cuando arrancó todo, solo eran Mafalda y su papá en septiembre. Ya en octubre de ese mismo año aparece Raquel, la mamá de Mafalda. Ahí en YouTube vamos a estar viendo todos los personajes. Esta producción, la Increíble. verdad, Alta sin producción. precedentes. Bueno, en octubre de ese mismo año decíamos que aparece Raquel, la mamá de Mafalda, típica ama de casa de los años 60, 70, bien preocupada por las cosas que sucedían dentro de su hogar, sufriendo las críticas de su hija constantemente, que le demuestran la fragilidad de su compacto mundo. Todo, o sea, era limpiar, lavar la ropa, cocinar, hacer los mandados, no salía de eso. No sé si recuerdan a Raquel, pobre, que... Y representa, o sea, como que cada personaje es una metáfora, una alegoría. Exactamente. Sí, sí. Una alegoría a un sector de la sociedad, digamos. Exactamente. Bueno, estas fueron las primeras tiras hasta fin de año. En enero del año siguiente aparece Felipe en la historia, uno de los más amigos de Mafalda, de los más queridos, un año más grande que Mafalda, imaginativo, eternamente enamorado, mal estudiante, con poca fuerza de voluntad. Muy poca. Siempre era descansar y después veremos quién hace las cosas. Que se junten los problemas. Claro. Su vida transcurre mitad en la realidad, vista desde una visión ingenua, y la otra mitad en un mundo de fantasía infantil donde es apuesto y valiente. Fanático del llanero solitario, del ajedrez y de los Beatles, que eran las tres pasiones que compartía con Mafalda. Recordamos también que Mafalda era muy fan del Pájaro Loco. No sé si lo dije, pero me acuerdo que miraba mucho el Pájaro Loco. Bueno, Felipe aparece en enero y van transitando cosas con Mafalda y aventuras, qué sé yo. Y en marzo ya aparece Manolito. No sé si recuerdan. Sí, Manolito. otra alegoría al... Una fama de bruto tremenda. Un hombre práctico y amante del dinero, por sobre todas las cosas. Ayuda a su papá, el gallego, en el almacén Don Manolo. Gran personaje. Bruto pero trabajador. Muy trabajador. Muy hijo de inmigrante. Trabajar, Exactamente. acumular. Exactamente. Admira muchísimo a los americanos por ser los más ricos del mundo. Pero, sin embargo, como decíamos antes, ante esta facha de hombre práctico y duro, encierra un gran corazón, que es todo para sus amigos, siempre. Aunque le cobre hasta los caramelos que les daba, pero bueno, odiador de los Beatles, empedernido. Pues tiene mucho Diego Pagliero. O sea, la parte negativa, no la parte de que es un acumulador de riqueza, para nada. Pero No. hay una parte que... Sí, odiador de los Beatles y sueña con de grande ser dueño de una cadena de supermercados, Manolos, apóstrofe, que sería de Manolo, Claro, de Manolo. y fundir Rockefeller. Ese era su sueño más preciado, Manolito. En junio de ese mismo año aparece Susanita, alto personaje, Otro personaje. para debatir, que me arriesgo a decir que si hubiese nacido en esta época, no tengo ninguna duda que sería macrista. Y Ultraconservadora, racista, oligarca, chismosa. Su máxima aspiración era ser madre y tener muchos hijos. Todo lo contrario a Mafalda, pero el La yin anti-Mafalda. y el yang. Aunque así siempre fueron grandes amigas, porque sabían dónde congeniar. En febrero del año siguiente aparece Miguelito, otro personaje polémico. Soñador, simple, inocente, pequeño, bastante egocéntrico y el más joven del grupo hasta el momento. Defensor de Benito Mussolini porque su abuelo era fascista y le había inculcado toda esa data. Pero, sin embargo,
Bueno, Miguelito. Confiable. En agosto del 67, la madre de Mafalda da la noticia de que está embarazada. Pero en diciembre de ese mismo año, cierra el diario El Mundo y Mafalda deja de salir por 5 meses a la venta. En junio de 1968, Mafalda vuelve a la luz en el seminario 7 Días Ilustrado con 4 tiras por semana nada más y ya con el nacimiento de Guille, el hermano de Mafalda, que recordemos se había anunciado el embarazo de la madre en la última tira del 67. Viene Guille con toda una frescura, inocente, rebelde, cecioso. Hablaba todo así y a pesar de su corta edad, enamoradísimo de Brigitte Bardot. Tenía póster, tenía fotos, buscaba las revistas, no se sabe por qué, pero el nene se había enamorado de Brigitte Bardot. En febrero del 70 aparece Libertad, la chiquitita. Áspera Libertad. Áspera. Padre hippies. Con ese nombre es la representante de los ideales políticos y las utopías. Defensora de principios como Mafalda y acostumbrada a lidiar con las observaciones de la gente respecto a su estatura. Siempre chiquita, pero de ahí abajo era enorme. Siempre para la rebeldía. En el 73, Mafalda aparece por última vez en una tira. O sea, estamos hablando de muchos años. Muchos años. Estamos en el 2020 y esto sigue vigente. Es terrible. En su momento le preguntan a Quino por qué iba a terminar con algo tan exitoso. Y de sus palabras dijo: me costaba mucho esfuerzo no repetirme. Sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cuál va a ser el final, es porque la cosa no va. Y por respeto a los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo, decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer. En ese momento, Quino supo que Mafalda había cumplido su cometido. Hasta ahí, perfecto. Él ya estaba feliz con eso. Si lo seguía haciendo, es como hablamos siempre. Como tantos no han sabido cortar en la vida, él sí. Exacto, es como hablamos siempre. Siempre hay que dejar, en el mayor éxito, él dejó de hacer a Mafalda y Mafalda hasta hoy sigue vigente. Voy a hacer un repaso muy rápido por todos los años, todo lo que pasó después del 73, que Quino no la hizo más a la historieta, pero Mafalda siguió en el tiempo y en el mundo, porque fue una historieta traducida a más de 30 idiomas. Mirá. En 1977, a pedido de UNICEF, Quino ilustra con Mafalda y los personajes de su tira la edición internacional de la campaña mundial por la Declaración de los Derechos del Niño. O sea, le hicieron un pedido y él lo hizo exclusivamente para UNICEF. En el 78, el Salón Internacional del Humorismo de Brodiguera le confiere a Quino el trofeo Palma de Oro, su más alta distinción. En el 79 se imprimen en Francia las primeras tiras coloreadas y se editan en Grecia los primeros libros. En el 80 aparece Humor por Quino, una página fija en la revista dominical del diario Clarín. En el 81 en Buenos Aires se presenta el estreno mundial del largometraje Mafalda. En el 82, Quino viaja al Salón del Humorismo de Montreal, donde es elegido por sus colegas al Cartoonist del año. No paraba de mejorar la historia de Quino. Pero, viste, creó algo. En el 83, después de mucho tiempo, las figuras de Mafalda y Manolito son retomadas por Quino para ilustrar humorísticamente una campaña de odontólogos argentinos sobre la higiene bucal. En el 84 se realiza en Buenos Aires una gran exposición de dibujos de Quino organizada por la Fundación San Telmo y otra en Mendoza, su ciudad natal. En el 84 nosotros no habíamos nacido todavía cuando todo esto no sabemos, Diego Pagliera, no sabemos bien qué onda, pero... En el 84 se realiza en Buenos Aires una gran exposición, eso ya lo dije. Paralelamente a esto, en Italia se festejan los 20 años de Mafalda y en España salen 3 libros con la historieta en gallego. En el 86, Mafalda se convierte en la protagonista de una campaña para promover las primeras elecciones de consejos escolares en España y a su vez se publica por primera vez en Estados Unidos. En el 87, a pedido de Joan Manuel Serrat,
Quino dibuja una nueva tira de Mafalda, pero finalmente no es usada para la portada del disco. Otra vez lo hicieron trabajar en Pobre. vano, cuando ya había tirado la lapicera. En el 88 en Mendoza lo nombran ciudadano ilustre y ese mismo año dibuja a Mafalda y a Libertad para un afiche del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina que celebra los derechos humanos y la recuperación de la vida democrática. En el 89 celebran los 25 años con Mafalda inédita. En el 91, Quino realiza un afiche con Mafalda para la Cruz Roja Española y una doble viñeta para una asociación italiana de asistencia voluntaria a enfermos graves. En el 93 aparece la primera edición de Todo Mafalda, que es donde están todos esos 10 libritos que están en la mesa, bueno, están dentro de un solo libro que se llama Todo Mafalda. En 1994 se inaugura en Buenos Aires la Plaza Mafalda, ubicada en el barrio Colegiales. En noviembre del 2008 se inauguró un mural de 15 metros de largo dedicado a Mafalda en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. El 30 de agosto del 2009 fue inaugurada una escultura a tamaño natural de Mafalda en el barrio de San Telmo, que es la que vimos en la imagen, De una. que está aquí, ¿no? Y estoy yo también Ahí, sentada con Mafalda. Ahí está en YouTube. Eso está en la esquina de Chile y Defensa, ahí en el barrio de San Telmo, hermoso. Esta fue realizada por el artista plástico Pablo Irgán, por encargo del gobierno de la ciudad. Ese mismo día también fue descubierta una placa en el edificio donde vivió Quino en Buenos Aires mientras dibujaba la tira, lugar donde en la historieta también residía Mafalda. Y la placa reza: aquí vivió Mafalda. Eso está ahí en la calle Chile. En octubre de ese mismo año, Mafalda aparece por una sola vez en el diario italiano La Repubblica para criticar las declaraciones misóginas del primer ministro Silvio Berlusconi. En el 2012, Mafalda hace su llegada oficial a las redes sociales, con las cuentas en Twitter, Facebook y Pinterest. Por primera vez en su historia, llegan los personajes de Quino a las redes sociales bajo el nombre Mafalda Digital. Esto fue un breve repaso por la vida de Mafalda, que es eterna, porque hasta el día de hoy sigue vigente y la seguimos recordando y va a quedar para nosotros siempre. Ayer falleció Quino a los 88 años, pero nos dejó este legado hermoso con un montón de obras, pero bueno, quisimos hacer la historia de Mafalda y no la de Quino, que es mucho más extensa, porque sacó muchísimas cosas más, pero esta fue su obra maestra. La verdad que, bueno, impecable, Vicky. La verdad, muy bueno el informe, completísimo. porque uno toma magnitud de los hechos, no solo del tiempo, sino cómo a nivel internacional la obra ha trascendido fronteras. Se podría decir que trascendió fronteras temporales y geográficas, digamos. Ahora, creó un universo, Quino, que representa a la sociedad argentina a través de sus personajes de una manera tan profunda que al día de hoy es lo mismo. Es lo mismo, es verdad. Lo que tampoco habla muy bien de nosotros, No, para no nada. solo como argentinos, sino como humanos, porque no creo que el resto de las sociedades tampoco haya evolucionado demasiado. Como decía Luca, pasa el tiempo, lo único que evoluciona es la tecnología, el ser humano nunca. Así que impecable la obra que ha dejado. Es que hoy vos puedas decir, tal votaría tal, el otro votaría tal, Sí, y esta sí. llevaría pañuelo celeste, este pañuelo verde. Quiere decir que ha tenido un ojo clínico para poder crear cada uno de los personajes, y cada personaje no estaba ahí porque sí, sino por el hecho de estar representando un sector, para criticar o para resaltar. Y aparte estamos hablando de un tiempo en que ni las mujeres ni los niños tenían voz y voto, década del 60 en Argentina, y acompañado de una oleada internacional Beatle, justamente, que los Beatles son los que dan por primera vez el inicio a una juventud que como tantas veces dijimos acá, que se revela y dice, yo no quiero vivir como mis viejos, quiero un mundo nuevo. Y representa todo eso, Mafalda. Es una gran primera lectura para acercarle a cualquier niño que tengas ganas de abrirle la cabeza y que venga y después por motus propio pregunte quiénes son los Beatles o qué es esto, qué es lo otro. Aparte trata muchísimos temas. Yo me acuerdo cuando mi viejo llegó con estos libritos, yo aprendí a leer recién y mi hermana nos sentábamos las dos a leer esto y
el 90% de las historietas no la entendíamos. Sí. Porque tocaba temas, o sea, siempre fue más para adultos. Pero a nosotras nos gustaba leerlo y bueno, después con los años los fuimos leyendo más y más y más. Y yo los leo el día de hoy y los recuerdo. Y cada vez uno encuentra más data. Y la verdad que buscando toda esta información encontré cosas, o sea, es para hablar 2 días, porque realmente hay líneas de tiempos en el mundo. Y bueno, no se puede, pero es inagotable la historia. No, impecable. Por eso, es para tomar magnitud de lo que realmente representa, porque uno por ahí ya lo tiene como adoptado y tiene que lamentablemente esperar la muerte del escritor, no para reconocerlo, porque ha sido reconocido por la sociedad y por el mundo, pero para recordar lo grosso que es, ¿no? Y creo que ayer nos sirvió a muchos, y lo veía en las redes sociales, acordarse de las primeras veces que adquirieron, como decís vos, Vicky, o que te lo trajo tu papá. Yo me acuerdo que lo sacaba en la biblioteca de la 113 ahí en la escuela, y muchas veces llegaba y ya había uno que ya lo había leído, no importa, lo sacaba de nuevo y lo volvía a leer porque pintaba, porque era lindo. Y sí, no siempre se entendía, pero... Algo te dejaba. Sí, y a su vez algo te gustaba a pesar de no entender. Algo te estaba diciendo que era por ahí, ¿viste? Así que bueno. Y después, por otro lado, sí, es para hacer 4 informes sobre Quino, los dibujos y el humor ácido. Y aparte a través de pocas palabras, eso es lo que justamente cuando decía hoy del Negro Fontana Rosa, cuando hablaba de Quino o de Caloi, que le gustaba mucho poder hacer chistes o observaciones en 4 o 5 palabras. Sí. Porque es un dibujo con 4 o 5 palabras. Una frasecita y ya está. Hay ¿Y cómo algunas puede viñetas ser? que ni siquiera No, tienen nada. tienen conversación. O sea, es solo dibujo y ya te está diciendo todo. Totalmente. Así que bueno, ya has sabido sortear generaciones y grietas y dictaduras y un montón de cosas que bueno, y acá estamos con ese espíritu sesentoso de ganas de cambiar las cosas y de seguir adelante como tenía Mafalda. Y todos tenemos un amigo Manolito, un amigo Libertad, un amigo o uno mismo se puede sentir identificado un poquito de esto, un poquito del otro, de cada uno de los personajes. Así es. Che, acá nada que ver, pero encontré en Mercado Libre 15 lucas, la colección completa. Si la guardamos un par de añitos más, Vicky, yo te digo. pagamos 15 el año. lucas. 15 lucas, los 10 tomos. Mi vida. Terrible. Milky cada uno. Milky cada Miedo uno, ahora sí, para sí. ir a mi casa con esos No. libros en Me la parece mochila. poco igual. Yo te los guardo, Vicky, no te hagas problema. Bueno, Vicky, impecable. Alto informe. Felicitaciones. Bueno, Gracias. Gracias, por Vicky. el espacio y para mí un lujo compartir esto que es Hermoso. parte de mi infancia. Hermoso. Así que bueno, dato de color, nos vamos a ir con un tema del año 1993 que escribió un grupo de rock chileno que se llama Sexual Democracia y un tema que le dedicaron a Mafalda. Terrible. Cuenta un poquito la historia de Mafalda y el tema obviamente se llama Mafalda. Así que nos vamos con eso. Poco serio.